¿Conoces Puerto Rico? Esa pequeña isla tropical donde han salido una gran cantidad de artistas, pero que, incluso hoy, continúa en un limbo debido a Estados Unidos. A estas alturas, la gente fuera de esta zona, incluyéndome, no sabemos si llamarlo país o un estado. Verás, desde finales del siglo XIX, esta isla ha sido parte de los Estados Unidos, bajo el nombre de un territorio no incorporado. Esto significa que, aunque Puerto Rico no es un estado de la Unión, tampoco puede tomar sus propias decisiones. Esta relación ha marcado la historia moderna de la isla. Por ejemplo, ninguna persona en este lugar pudo votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a pesar de que el gigante americano toma decisiones que influyen e involucran a los puertorriqueños. Y uno pensaría que estar vinculado al país más rico del mundo había hecho Puerto Rico mucho más próspero, pero en realidad esta relación especial ha tenido el efecto contrario. Durante más de un siglo, Puerto Rico ha permanecido en la pobreza debido a esta dinámica. Si se tratara como una economía independiente, Puerto Rico sería la segunda más grande del Caribe, solo detrás de la República Dominicana. En términos de ingresos per cápita, alcanzaría los $41,000, lo que es más alto que el de muchos países europeos desarrollados. Sin embargo, la realidad para muchos en Puerto Rico es bastante diferente. La isla enfrenta una serie de problemas económicos graves, depresión económica, una población que disminuye, una crisis de deuda, quiebra, desastres naturales y una mala gestión gubernamental, entre otros problemas más. Los residentes son ciudadanos de Estados Unidos, lo que significa que están sujetos a las leyes federales y son elegibles para el servicio militar, pero no gozan de los mismos derechos políticos que los ciudadanos estadounidenses del continente. No tienen voz en las leyes que los rigen, lo que ha provocado que durante décadas Washington haya descuidado a Puerto Rico. Incluso el estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi, es significativamente más rico que Puerto Rico. Si comparamos los ingresos medianos, la diferencia es aún más grande. Los puertorriqueños ganan menos de la mitad de lo que ganan sus compatriotas. A pesar de ser considerablemente más pobre, Puerto Rico recibe mucho menos apoyo financiero de los estados de tamaño similar. Mississippi y Puerto Rico tienen aproximadamente la misma población, alrededor de 3 millones de personas, pero Puerto Rico recibe 10 veces menos fondos de Medicaid, a pesar de que casi la mitad de su población vive en la pobreza, una tasa casi 5 veces mayor que la de los Estados Unidos continentales. Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo Estados Unidos ha utilizado su poder sobre la isla para evitar su éxito económico. Las consecuencias de este trato se reflejan en la economía de la isla. Entre 2004 y 2017, la producción económica cayó un 14%. Si Puerto Rico fuera considerado un país independiente, esa caída estaría entre las peores de la historia reciente de cualquier nación no involucrada en una guerra. De hecho, la situación está tan grave que, en los últimos 5 años, más personas han dejado la isla que en cualquier otro periodo desde la migración puertorriqueña después de la Segunda Guerra Mundial. Este patrón se repite en todos los territorios de ultramar de Estados Unidos, que son mucho más pobres que el continente. Sin embargo, entre todos los territorios, Puerto Rico parece estar en una situación más crítica. Décadas de mala gestión han llevado al país a un punto de desesperación. Esto me hizo ruido. ¿Cómo es posible que una nación con tanto potencial haya sido restringida y mantenida en la pobreza por Estados Unidos? ¿Por qué ha tomado Estados Unidos la decisión deliberada de mantener a Puerto Rico en esta situación? Con esto en mente me puse a investigar. Y créeme, la situación es más preocupante de lo que pensé. Pero antes de continuar, déjame invitarte a que te suscribas. De esa manera, no te pierdas de nuevos videos. Ahora sí, continuemos. Es importante resaltar que mantener a Puerto Rico en la pobreza no ha beneficiado a los estadounidenses promedio. La mayoría de los estadounidenses viven de un cheque a otro, y la situación solo ha empeorado con la pandemia y la inflación, que ha destruido las estrategias tradicionales de construcción de riqueza. Puerto Rico no siempre formó parte de los Estados Unidos. De hecho, en términos de su historia general, su incorporación a Estados Unidos es un fenómeno relativamente moderno. Aún así, el tema de la ocupación ha sido una constante a lo largo de casi toda la historia de la isla.
Antes de la llegada de los estadounidenses, fue España quien la controló. Los españoles la llamaron Puerto Rico, debido a su puerto natural en San Juan. Durante casi 400 años, la economía de la isla estuvo impulsada por el trabajo forzado de los nativos y los esclavos africanos, quienes cultivaban caña de azúcar, tabaco y café para exportarlos a Europa. Esto continuó hasta finales del siglo XIX, cuando la esclavitud fue abolida. Fue en ese momento que comenzó el interés de Estados Unidos por Puerto Rico. La isla, ubicada estratégicamente en el Caribe, se consideraba vital para proteger las rutas comerciales y estaba cerca de Cuba, lo que la hacía aún más valiosa para los estadounidenses. Tras una guerra corta, pero violenta, Estados Unidos y España se enfrentaron por el control de Puerto Rico, y fueron los estadounidenses quienes ganaron. España cedió el control de Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos, dando inicio al imperio estadounidense. A diferencia de Filipinas, Puerto Rico nunca obtuvo independencia de España ni de Estados Unidos. En lugar de eso, se convirtió en una de las colonias más antiguas que aún permanecen bajo control. Con la isla ahora en manos de los estadounidenses, el gobierno norteamericano comenzó a establecer leyes y estructuras, pero la más relevante fue la imposición de las leyes federales de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Esto no solo limitaba la autonomía de la isla, sino que también permitió a Estados Unidos imponer políticas comerciales y fiscales que favorecían sus intereses, pero que a menudo no beneficiaban el desarrollo económico de Puerto Rico. Desde el principio quedó claro que Puerto Rico iba a ser usado para servir a los intereses del continente, en lugar de operar en beneficio propio. Y para aprovechar al máximo el potencial de la isla, el gobierno se centró en su potencial para la producción de azúcar. El clima de Puerto Rico era ideal para este cultivo, que ya se producía en la isla desde hacía siglos. Además, para Estados Unidos resultaba mucho más barato mover la producción a Puerto Rico que seguir produciendo azúcar en Luisiana. Las empresas estadounidenses comenzaron a explotar el potencial de la isla para la producción de azúcar, despojando a los terratenientes locales y transformando la economía de Puerto Rico en una economía monocultural, completamente dependiente de un solo cultivo. A principios del siglo XX, leyes como la Ley Jones de 1917 empeoraron la situación económica de Puerto Rico. Esta ley otorgaba la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y establecía un senado en la isla, pero también requería que toda la carga entre puertos estadounidenses fuera transportada en barcos construidos, propiedad y tripulados por estadounidenses. Esto aumentó considerablemente los costos de envío, lo que hacía que los productos fueran más caros para los puertorriqueños, quienes seguían ganando sueldos bajos. A pesar de las dificultades, la producción de azúcar siguió siendo el motor principal de la economía hasta la Gran Depresión de la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial, donde la ubicación de la isla nuevamente demostró ser estratégica para defenderse de las fuerzas alemanas. Miles de soldados puertorriqueños también se alistaron en el ejército. No obstante, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se involucró de manera más directa en la economía de Puerto Rico. Hasta ese momento, la isla se había utilizado principalmente como un lugar barato para cultivar y exportar azúcar, y casi la mitad de los trabajos en la isla dependían de la agricultura. Aunque resultaba inmensamente rentable, las condiciones de vida seguían siendo de las peores del Caribe. Ante esta situación, los responsables de las políticas estadounidenses decidieron que algo debía hacerse. Mejorar las condiciones de vida no solo era cuestión humanitaria, sino también una forma de evitar que la población tratara de derrocar el poder americano. La respuesta fue la llamada Operación Manos a la Obra, o también conocida como Operación Bootstrap, una serie de políticas diseñadas para transformar la economía de Puerto Rico de agrícola a industrial. Aunque este proceso continúa hasta el día de hoy, con un cambio significativo en la estructura económica, hay un matiz importante. Estas políticas no fueron creadas para beneficiar a los puertorriqueños, sino a los propietarios de empresas estadounidenses. Ok, ¿y cómo funcionaba esto? Bueno, las empresas que se trasladaban a Puerto Rico recibían numerosos beneficios fiscales y subsidios. Además, la isla contaba con una gran cantidad de trabajadores educados que hablaban inglés y cuyo costo era mucho más bajo que el de los trabajadores en el continente. Esto atrajo a muchas fábricas estadounidenses a Puerto Rico. Aunque este modelo inicialmente impulsó la economía, desde 1950 hasta 1980, el Producto Nacional Bruto Per cápita de Puerto Rico creció casi 10 veces. Durante este periodo,
aumentaron tanto los ingresos disponibles como los niveles educativos. Sin embargo, los beneficios de ese crecimiento económico no fueron compartidos de manera equitativa, y el modelo de crecimiento industrial impuesto por los estadounidenses no resultó ser sostenible a largo plazo para la mayoría de los puertorriqueños. A pesar de las dificultades, la economía de Puerto Rico experimentó un auge económico significativo en la segunda mitad del siglo XX. Durante este periodo, los salarios en la isla fueron más altos que en el resto del Caribe, e incluso comparados con los de muchos estados de Estados Unidos, aunque seguían siendo inferiores a los del continente. Esto fue otro triunfo para los norteamericanos, que pudieron presentar a Puerto Rico como un ejemplo exitoso de capitalismo y democracia frente al comunismo de Cuba. Aún así, la bonanza económica tenía un precio. Si bien algunos beneficios llegaron a los ciudadanos puertorriqueños, estos fueron principalmente diseñados para beneficiar a las grandes empresas estadounidenses. La mayor parte del crecimiento económico de la isla no llegó a los puertorriqueños. Además, este auge fue insostenible, ya que dependía de políticas proteccionistas que mantenían a la isla aislada del resto del mundo, lo que impedía que Puerto Rico desarrollara sus propias industrias. Cuando estas protecciones comenzaron a disminuir en la década de 1970, Puerto Rico perdió su ventaja competitiva. Sin embargo, Estados Unidos reconoció este problema y, para evitar un colapso económico, introdujo nuevas medidas fiscales para seguir atrayendo inversiones y negocios a la isla. Una de estas medidas fue la sección 936 del Código Fiscal de Estados Unidos, el cual permitía a las empresas estadounidenses evitar parcialmente o completamente los impuestos federales sobre las ganancias generadas en Puerto Rico, siempre y cuando enviaran sus beneficios como dividendos. Esto permitía a las empresas como Johnson & Johnson transferir la propiedad intelectual de sus productos a Puerto Rico y producirlos allí a un costo mucho más bajo. Los medicamentos podían venderse a precios altos en el continente. Y lo mejor de todo era que las ganancias podían enviarse de vuelta a Estados Unidos sin pagar impuestos. Este sistema fue extremadamente lucrativo para las empresas, y en 1987 las farmacéuticas recibieron beneficios por un valor de 1.3 mil millones de dólares, lo que representaba alrededor del 5% de la economía de Puerto Rico en ese entonces. Aunque este modelo atrajo grandes inversiones y generó crecimiento económico, la mayoría de los beneficios se dirigieron a empresas estadounidenses y no a los puertorriqueños. Por si fuera poco, muchas de las industrias que se establecieron en la isla no proporcionaron empleos tan amplios como los que existían antes. De hecho, Puerto Rico comenzó a depender cada vez más de Estados Unidos y sus políticas, lo que hizo que la isla fuera vulnerable a cualquier cambio en esas políticas. Si las condiciones favorables para las empresas desaparecían, la economía de Puerto Rico quedaría en una situación crítica. Este escenario se hizo realidad en 1996, cuando en la administración de Bill Clinton se decidió revocar la sección 936 en un periodo de 10 años. Eso quiere decir que para 2006, todas las políticas federales que apoyaban la economía de Puerto Rico, como los altos aranceles externos, las cuotas de importación de petróleo y la exención de impuestos sobre las ganancias enviadas al extranjero, habían desaparecido. La retirada de las empresas de la isla fue devastadora. 2 años después, estalló la burbuja inmobiliaria, lo que terminó de colapsar la economía de Puerto Rico. La isla ya enfrentaba graves problemas económicos, pero su estatus de dependencia de Estados Unidos agravó aún más la situación. Al no ser un estado, Puerto Rico no podía recurrir a medidas de protección, como la quiebra estatal, ni podía acceder a un rescate del Fondo Monetario Internacional. En cambio, tuvieron que enfrentar la crisis por sí mismos, implementando medidas de austeridad que recortaron empleos y redujeron los servicios públicos. A diferencia de otros estados, Puerto Rico nunca pudo sostener una economía fuerte basada en la manufactura o en la producción de bienes. Cuando se les retiraron sus ventajas competitivas, la isla entró en crisis. Esto se manifiesta en 3 formas principales: la pérdida de empleos, la fuga de cerebros y el aumento de la deuda pública. A medida que las empresas seguían abandonando Puerto Rico, muchos trabajos, especialmente en sectores industriales, desaparecieron. Aunque la economía de Estados Unidos se fue recuperando después de la crisis financiera de 2008, el empleo en Puerto Rico siguió disminuyendo. Lo que empeora más la situación es que, al no ser un estado, los residentes de Puerto Rico no reciben los mismos beneficios fiscales que los ciudadanos del continente, lo que significaba que las familias puertorriqueñas
enfrentarían una mayor pobreza, ya que no tienen acceso a los créditos fiscales que ayudan a los estadounidenses de bajos ingresos. Por ejemplo, una familia en el continente que gane el ingreso mediano de Puerto Rico de unos $20,000 al año podría recibir alrededor de $55,000 en créditos fiscales anuales, lo cual tendría un impacto significativo en la calidad de vida de las familias puertorriqueñas si se les brindaran los mismos beneficios. Puerto Rico enfrenta una crisis económica devastadora que ha afectado gravemente la calidad de vida de sus habitantes. Aunque la isla participa en algunos programas federales de seguridad social, como Medicaid o Medicare, se estima que recibe entre 1.7 y 5.4 mil millones de dólares menos en beneficios federales al año de lo que recibiría si fuera un estado normal. Esta exclusión de los programas federales tiene un impacto directo sobre el nivel de vida de los puertorriqueños, ya que casi la mitad de la población vive en pobreza. Además, la mala provisión de servicios públicos como el transporte y la infraestructura eléctrica contribuye a otro problema mayor, la fuga de cerebros. A lo largo de su historia, más que nunca, los jóvenes altamente capacitados, quienes son esenciales para la economía de la isla, están emigrando a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones. Desde que la población de Puerto Rico alcanzó su punto máximo en 2005, ha estado disminuyendo de manera constante. Este fenómeno es doblemente preocupante, ya que no solo los jóvenes se van, sino que los que se quedan están envejeciendo, lo que implica menos ingresos fiscales y un mayor gasto en programas sociales como la salud, especialmente por el alto nivel de pobreza que caracteriza la isla. Desde el colapso financiero, el gobierno de Puerto Rico ha tenido que seguir tomando préstamos para poder mantener a flote los servicios básicos. Esta deuda ha alcanzado niveles insostenibles, siendo aproximadamente 4 veces mayor que la deuda habitual de un estado en Estados Unidos. Es cierto que esto se debe en parte a la mala gestión del gobierno local, pero también se debe a la falta de apoyo adecuado del gobierno federal. Y a estas alturas te preguntarás, ¿y qué tan mal está? Para entender cuán maltratada ha sido la isla, basta con mirar las cifras. Más de la mitad de los ciudadanos de Puerto Rico reciben ayuda de Medicaid o del CHIP, pero comparado con un estado como Mississippi, que también tiene altas tasas de pobreza, la isla recibe significativamente menos fondos federales. Como resultado de este desajuste en la distribución de fondos, el gobierno de Puerto Rico ha tenido que desviar recursos de otras áreas importantes de la economía para financiar programas sociales que eviten que la población caiga aún más en la pobreza. Esto ha creado un ciclo vicioso. La disminución de los ingresos fiscales y el aumento de la deuda en otros sectores han obligado a Puerto Rico a depender de préstamos para mantener la solvencia de su programa de Medicaid. Esta misma situación se extiende a muchos de sus servicios públicos, como el servicio eléctrico, que, aunque en condiciones deplorables, tiene una deuda superior a los $8,000 millones. A medida que el gobierno ha seguido tomando préstamos, los fondos de cobertura, siempre en busca de ganancias fiscales, han accedido a ofrecer enormes préstamos con tasas de interés depredadoras. Estos mismos fondos fueron los que apoyaron los cambios en la constitución de la isla, los cuales obligaron al gobierno local a priorizar el pago de la deuda antes que el financiamiento de servicios vitales como escuelas y la energía. Lamentablemente, esta prioridad por el pago de la deuda solo ha agravado el ciclo de emigración, con la certeza de que en el futuro Puerto Rico seguirá pagando el precio de esta situación. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué hay de la nueva gobernadora? Lo cierto es que los puertorriqueños seguirán abandonando la isla mientras puedan. Los que no, verán cómo su hogar se va deteriorando con el paso del tiempo. Se estima que la migración se duplicará en los próximos años, lo que se traduce en una fuga de cerebros y de talento aún mayor de la que ya hay, así como de un mayor deterioro económico. Con respecto a la nueva gobernadora electa, Jennifer González, la respuesta ha sido mixta. Ella se comprometió a mejorar la economía y construir nuevas plantas generadoras de energía. Algunos ciudadanos se ven optimistas y esperan a que cumpla. Otros están más escépticos, preocupados por su capacidad de enfrentar los desafíos por los que pasa la isla. Hay quienes apoyaron a otros candidatos, los cuales opinan que su elección es una oportunidad perdida para un cambio más radical en la política puertorriqueña. Solo el tiempo y las acciones de la nueva gobernadora dirán si Puerto Rico tiene esperanzas de salir de su crisis. Como conclusión puedo decir esto, y es que es fácil decir que todo se debe a la mala gestión y el endeudamiento
los cuales sí han llevado a la isla a su posición actual. Pero la realidad es que el gobierno de los Estados Unidos también tiene gran parte de la responsabilidad en la crisis de Puerto Rico. Cuando se derogaron las políticas federales que apoyaban el desarrollo económico de la isla, no se implementaron reemplazos duraderos. Washington ignoró en gran medida a Puerto Rico, hasta que se hizo evidente que la isla estaba en una grave crisis financiera y que no podía cumplir con sus deudas sin las protecciones que se ofrecen a los municipios de Estados Unidos cuando se declaran en bancarrota. Y lamentablemente todo indica que esta situación continuará durante muchos años. ¿Tú qué opinas? ¿De quién es la culpa? ¿Crees que Estados Unidos debe involucrarse más con Puerto Rico? Deja lo que piensas en los comentarios. Sin más que agregar, me despido. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.